Buenas noches, hermanos, amigos. Vamos a compartir la palabra y lo que Dios nos ha dado en esta noche para compartir. Vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 4, los que tengan Biblia, y si no, allí va a estar el pasaje en la pantalla. Capítulo 4, versículo 7 de primera Pedro, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vamos a orar por la palabra. Amado Padre, amado Dios, te agradecemos el poder abrir tu libro y rogamos, Padre, que nos estés hablando a través de él, que este sea nuestro alimento diario, Señor. Tú conoces cada corazón, cada vida, Señor, sabes qué necesita cada uno de nosotros. Por eso te rogamos que el Espíritu esté dando según la necesidad de cada uno. Lo hacemos, lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Debemos primero saber que esta carta, escrita del apóstol Pedro, esta carta, las dos cartas, la primera y la segunda, fueron cartas escritas donde la persecución era tremenda para los cristianos, ¿no? Para los seguidores del Señor. Había una fuerte persecución del Imperio Romano, muchísimo persecución, se había desatado allí la furia para matar a los cristianos directamente. Y muchos de allí, de Roma, se escaparon y, bueno, había dispersados creyentes de la iglesia, y así fue como había que alentarlos a ello, había que guiarlos, porque la persecución era muy fuerte. Por eso, de la carta o de este pasaje también podemos ver por lo menos dos motivos, dos propuestas muy evidentes del apóstol, del escrito del Señor para estos creyentes. Uno era alentar, fortalecer a los creyentes que estaban siendo perseguidos, es decir, en aquella fe que decaía, por supuesto, ante la persecución, ante todas las barbaridades que estaban sufriendo. Entonces, una de las cosas principales fue alentar con la palabra a aquellos que estaban pasando por el sufrimiento y la persecución. Y en segundo lugar, también reforzar aquello que a veces tenemos caminando por este mundo como algo, digamos, superficial, o que es el ser peregrino de este mundo. Y allí el escrito también habla de que ellos se sintieran peregrinos de este mundo, como para saber que había un paso por este mundo, pero lo verdadero, lo eterno era lo que venía. Entonces, ellos se tenían que aferrar a eso, ¿no? A esa ciudadanía que está en los cielos, y no a la peregrinación por este mundo que se termina. Se termina. Me contaba ayer un hermano que murió, un muchacho muy joven, de 38 años, y bueno, no se sabía la muerte, no se sabía. Entonces, estamos a un paso de salir de este mundo en cualquier momento. Por eso es importante las palabras necesarias para alentar y para fortalecer esa idea, esa verdad de que somos peregrinos, de que pasamos por este mundo, que vamos camino al cielo, ¿no? Y esto pasa en cualquier persecución. Pasó en ese momento como pasa ahora los que son perseguidos. ¿Y por qué? Y porque aquel que es perseguido, que es atribulado, que es afligido, se siente tentado a abandonar la fe.
se sienten tentados a abandonar la fe, se sienten tentados a dejar la obra del Señor porque no aguanta más, porque no soporta más, porque ya puedes pensar, y Dios me soltó la mano, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Y allí está el tema, ¿no? Del abandono, de la tentación de dejar la obra del Señor, porque no podía enfrentar las pruebas, porque no puede enfrentar los dolores. Y allí está la palabra, esta carta que se manda, y este alentar a seguir, a mirar el cielo, a mirar la patria celestial, que, bueno, lógicamente decirlo parece fácil, el tema es estar en ese lugar, ¿no? Pero por algo la palabra de Dios llega de esa forma, por algo el Espíritu Santo inspiró esta palabra, para que llegara a aquellos que iban a seguir en el camino de la fe, que no iban a abandonar, quizás iban a ser quemados, quizás iban a tirarlo a los leones allí en el Coliseo de Roma, todo eso iba a pasar. Pero había que haber creyentes que iban a dar la vida de esa forma y no iban a abandonar la fe. Yo estaba pensando cuando escribía este mensaje, cuando lo preparaba, el año pasado la cantidad de mensajes que he visto, por lo menos yo, no sé, pero de la terminación del mundo, de la venida del Señor Jesús, de la terminación de, o sea, un montón de mensajes ha habido, cualquier cantidad, ¿no? Y algunos se han atrevido, saliendo de lo que dice la palabra de Dios, a poner fechas, a decir cuándo, o por qué, o esta señal, o aquella señal. Les aconsejo no seguir a esas personas, porque no dicen lo que dice la Biblia. Imaginan o inventan o están guiados por el enemigo para confundir, pero en la Biblia no da fechas. Ahora, sí, por cierto, aquí cuando leemos, cuando comenzamos el pasaje así, dice, más el fin de todas las cosas se acerca, ¿sí? Hay un punto, dice, el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Por supuesto que hay un montón, yo saqué algunos pasajes nomás, que nos hablan de la terminación de los tiempos, como lo conocemos, de la venida del Señor, del arrebatamiento. Hay un montón de pasajes. Miren, allí el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo 2, versículos 12 y 13, le exhorta a vivir de manera igual que Pablo, igual que Pedro, perdón, sobria, piadosa y justa, dice. ¿Y para qué? Para que estemos aguardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Estaban aguardando, estaban a la espera. ¿Se podía producir en cualquier momento? Sí, se podía producir en cualquier momento. Esa es la palabra, eso es lo que dice la palabra. Hay otros textos que yo lo voy a poner solamente porque no vamos a... Hay otro texto como el de Filipenses 4:5. Allí dice, está también el ejemplo que el Señor está cerca. El Señor está cerca, dice. Dice Pablo, otro texto, no vamos a llevar mucho tiempo aquí, en Santiago 5:8. Tengan paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, está cerca. ¿Habla de proximidad esto o habla de tiempo? ¿Y de qué tiempo habla? Estamos hablando del primer siglo de la era cristiana, ¿no? Estamos hablando del año 50, 55, 60, 65, cuando se escribieron estas cartas. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Allí está hablando, como hablaba Juan, ¿no? Con el amor de Juan, hijito, ya es el último tiempo, y habla de la cercanía. Conocemos que habla del anticristo cuando se va a manifestar, y conocemos que ya estamos en el último tiempo. Por supuesto que todo esto nos habla de
que ellos, los que recibían esta carta, estaban pensando que ya se terminaba todo, que ya regresaba el Señor, que ya se terminaba todo, y el Señor iba a reinar, o iban a venir el hecatombe en la tierra. Estaban todos con ese pensamiento, quizás. Ahora, ¿qué pasaba con los creyentes? Y los creyentes dudaron también. Ante esto, y el tiempo que iba transcurriendo, y no ocurrían los hechos, dudaban, como dudan hoy. Como dudan hoy. Hay creyentes que dicen, ¿qué pasa? No va a pasar nada, porque 2000 años no pasó nada, no va a pasar nada. Bueno, el tiempo transcurre y el fin no ha llegado. Ahora, en este caso, el apóstol Pedro les debió alertar y enseñar a aquellos que dudaban, a aquellos que decían, ¿a dónde está la promesa de su advenimiento? Que dice la primera carta de Pedro, que eran los burladores. Aquellos burladores que escucharon esa promesa le decían, ¿dónde está la promesa de ese advenimiento si ya los padres que durmieron, que estaban muertos, y no llegan, y no pasa nada, no ocurre nada, no se terminan los tiempos? No viene el Señor Jesús como prometió cuando ascendió a los cielos. No está viniendo. Todo eso ocurría y Pedro va a decirle en el capítulo, espero que lo tengo por acá, en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, que el Señor en su paciencia y en su amor no quiere, dice, que nadie se pierda. Por eso, no lo tomen por tardanza, le dice el apóstol Pedro. No es que el Señor tarda en venir o tarda en sus promesas, sino que Él en su amor y en su paciencia espera que todos se arrepientan y nadie se pierda. No quiere que ninguno perezca, dice el apóstol Pedro, que todos procedan al arrepentimiento. La palabra cerca, como parece que es inmediata, no lo es. No es una palabra inmediata. No se trata de la palabra original de la inmediatez, se trata de algo, un término relativo, un término que puede ocurrir inmediatamente o no, ¿no? Esto nos dice de un suceso que está preparado y que se va a producir, que va a llegar, está cerca, va a llegar. Sí, sabemos que la mirada de Dios no es la nuestra. Dios tiene otros pensamientos que no son los del hombre. Tiene otros caminos que no son los del hombre. Y su mirada no es la nuestra. Así lo dice el apóstol Pedro, también lo dice, y lo dice también el salmista en el Salmo 90, versículo 4, que para la mirada de Dios 1000 años es como un día. Y un día es como 1000 años. O sea que si nos ponemos a pensar en un caso, hablar de cerca puede abarcar siglos y ser correcto. Sin embargo, ser correcto. Ahora, también pensaba, podemos mirar esta verdad de la cercanía en forma personal. Yo, ¿por qué estoy cerca del Señor? ¿Por qué puedo estar cerca del Señor en algún momento? Porque me muero. Si yo soy creyente y me muero, parto de este mundo, me voy con el Señor. Por eso, tanto su venida como su muerte me acerca al Señor. Siempre, seguramente, aquellos creyentes perseguidos que les llegó esta carta de Pedro, que recibían esta carta, se sentían en un peligro inminente, se enfrentaban siempre al peligro. Estaban enfrentados continuamente al peligro estos hombres. ¿Cómo no iban a pensar que el Señor estaba cerca? Que en cualquier momento encontraban la muerte. Por eso esta palabra les llegaba a ellos como una verdad, también en forma personal, que si ellos encontraban la muerte,
se iban con el Señor. Por eso que nosotros no sabemos cuándo nos iremos a encontrar con el Señor. Si cuando Él venga y nos lleve, o cuando partamos de este mundo. De igual manera, nos vamos a encontrar con el Señor. Esto, por supuesto, está transcurriendo esta vida nuestra en la eternidad que nos ha dado Dios. A veces no pensamos en esa eternidad, pero está transcurriendo en la eternidad que nos ha dado Dios. Podemos decir que estamos viviendo bajo la sombra de la eternidad de Dios. Estamos caminando en este mundo, pero estamos viviendo la eternidad de Dios. Desde el momento en que creímos y nacimos de nuevo, Dios nos ha dado la eternidad, no solamente la salvación. Por eso decimos que aquellos que creyeron fueron salvos y recibieron la vida eterna. ¿Y para qué es la vida eterna? Para pensar que vamos a ir al cielo. A veces decimos, bueno, si vamos a ir con el Señor, pues vida eterna. No. Recordemos la palabra de Pablo que le dice a Timoteo en la primera carta. Pablo le dice a Timoteo, no dejé de pelear la buena batalla. ¿Cuál era la buena batalla? La batalla de la fe. Pero dice, y no te olvides de echar mano a la vida eterna. Echa mano a la vida eterna. ¿Qué quiere decir Pablo? Che, pelea la buena batalla de la fe, pero también echa mano a la vida eterna. ¿Cómo puede echar mano a algo que no ve, que está viviendo, pero la está viviendo? Ese echar mano a la vida eterna es vivir la vida eterna. Esta es una verdad que podemos vivir. Cantábamos en la cena, la tumba mi meta no es la tumba, sino que mi alma espera la promesa de su venida. Mi alma espera la promesa de su venida. Nuestra alma, la alma de los creyentes, estamos esperando la promesa de su venida. Esa promesa de su venida es eternidad para nosotros. Debemos vivir esa eternidad. Y ante los posibles problemas que tengamos, debemos pensar en esa vida eterna. Echemos mano de esa vida eterna. Somos, como decíamos al principio, peregrinos de este mundo. No nos vamos a quedar en este mundo, ni nos vamos a llevar nada de lo que tengamos. Vamos a partir sin nada, con nuestra alma para con el Señor. Ni siquiera el cuerpo va a quedar por un tiempo. Por eso significa en nuestros pensamientos que debemos estar firmes, sí en la fe, pero también echar mano de la vida eterna. Pensar que tenemos una vida eterna. A veces pensamos que vamos a quedarnos aquí por la eternidad. Y por más que la medicina avance, la ciencia avance, no va a agregar muchos años de vida. Viviendo bajo la expectativa de la eternidad, del aliento de la carta de Pedro, el apóstol hace esta anuncia, este mandato, exhorta ¿a qué? A estar preparados. ¿Y para qué queremos estar preparados? Porque vamos a enfrentar un montón de cosas que van a ser difíciles en este mundo, que nos van a tentar a dejar la fe, a abandonar la fe, a irnos de la iglesia, a irnos de la comunión con la iglesia, a irnos de la comunión con el Señor. Van a venir esos tiempos. La palabra, Dios no es caprichoso para prepararnos. Quiere prepararnos por eso, para que no caigamos en esa tentación y en el abandono de la fe. Echemos mano de la vida eterna. Estemos preparados. ¿Cómo? Dice Pablo, siendo sobrios y velando en oración. Significa esta sobriedad de estar firmes en nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos no estén yendo para un lado y yendo para otro, creyendo una cosa y creyendo otra, sino la firmeza está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Aquí está la verdad absoluta, no la verdad que encontramos en el mundo, que es relativa.
yo tengo mi verdad, vos tenés la verdad, aquel tiene... No, no. Acá la verdad es de Dios. La única verdad eterna es de Dios. Por eso que es importante es saber la importancia que tiene la sobriedad. La sobriedad es no dejarse arrebatar por un entusiasmo repentino, transitorio que nos da el mundo. Sobriedad es lo contrario de ebriedad. ¿Qué es ebriedad? ¿Cómo lo conocemos la ebriedad? Al ebrio, ¿cómo lo conocemos? Como borracho. Está perdido, no sabe lo que hace. No puede pensar bien. La sobriedad es estar pensando bien, tener nuestros pensamientos bien en las cosas de Dios. Estar allí preparado para que el mundo no nos engañe. ¿Y para qué? Para darle el valor que tiene Dios en nuestra vida. El valor que tiene Dios en nuestra vida debe ser el primer lugar, ¿o no? Dios tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. ¿Nos cuesta? Sí. Y yo le pregunto, hermanos, y me pregunto, ¿en qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa? ¿El tercero? ¿El segundo? No sirve. Si no ocupa el primer lugar Dios en nuestra vida, no vamos a ser transformados nunca. Vamos a cargar con el cristianismo. La cruz del cristianismo nos va a doblegar, nos va a doler. Vamos a sufrir el cristianismo. Vamos a arrastrar la cruz. ¿Por qué? Porque Dios no ocupa el primer lugar. Así debería ser. Las vidas transformadas es cuando Dios ocupa el primer lugar. Los cambios en nuestra vida es cuando Dios ocupa el primer lugar. No hay forma que no sea así. Y yo le pregunto a alguien a lo mejor que no ha aceptado a Jesucristo como Salvador. Le pregunto si tiene algún lugar para Dios en su vida, si le ha hecho algún lugarcito. Y tal vez usted piense que sí tiene un lugar para Dios en su vida porque va a la iglesia, porque ayuda al prójimo, porque hace obras buenas, porque es un buen padre, una buena madre, porque es un buen hijo, un buen hermano. Entonces sí, ese Dios tiene un lugar en mi vida. Pero yo le voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Si usted no tiene al Hijo en su corazón y le confiesa, usted no tiene a Dios. No lo tiene porque le dice la palabra de Dios. Lo dice. No lo digo yo. Y usted puede tener una tradición, usted puede tener una religión, puede hacer buenas obras, puede hacer lo que quiera, pero si usted no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Es la única forma que usted puede tener al Padre. Es el único modo de tener a Dios en su vida, es solo a través de Jesucristo. Es solo a través de ese Dios que se hizo hombre y pagó por nuestros pecados. Y lo dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 12. El único nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos es Jesucristo. El único. No hay otra forma. No existe otro camino a Dios que no sea Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La sobriedad, decimos, nos permitirá enfrentar la vida no como un juego. La vida no es un juego. La vida no es pasarla. Uy, vamos a ver cómo pasamos este día y la pasamos de alguna forma u otra. No es eso la vida, ¿no? Es un asunto serio. ¿Por qué es serio? Porque la vida te la dio Dios y me la dio Dios. Por eso es serio. No porque nacimos de casualidad. Dios nos dio la vida. Por eso tenemos que tener en cuenta qué hacemos con la vida. Porque le vamos a tener que dar cuenta a Dios qué hicimos con nuestra vida. Y si yo le digo que hoy acepta a Jesucristo en su corazón, Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con mi hijo?
¿Lo aceptaste o lo rechazaste? En las exhortaciones del apóstol Pedro, aquí tenemos un elemento principal que dice que es la oración, velando en oración, ¿no? Y ese velar en oración, ese orar, es lo que preserva la comunión con Dios y la comunión en la iglesia también. Es la forma de preservar. Si nosotros dejamos de orar, vamos a perder la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios mandó a que la comunión sea así. Él nos dio el medio, el elemento para que, acá está, con esto van a tener comunión conmigo. Me van a hablar a mí. Y con esto me van a escuchar a mí. Él pone las condiciones. ¿No estamos de acuerdo? Dios no puede cambiar las cosas, porque Él es Dios y porque es sabio. Nosotros somos débiles, nos equivocamos, como decía Marcelo en la cena. Tenemos errores, fallas, continuamente. Por eso aprendamos que la primera necesidad también es la oración para con Dios, para conocerlo, para escucharlo, para que nos guíe en la vida. A veces tenemos que descubrir cuál es la voluntad de Dios a través de la oración. Hay una frase que siempre podemos decir: no hágase mi voluntad sino la tuya, como dice la palabra. Lo hacemos ligeramente. A veces cuando se cumple esa voluntad de Dios, nos agarramos la cabeza. Porque tenemos que conocer la Biblia para decir: hágase tu voluntad y no la mía. Jesús podía decir eso, porque sabía que iba a ser la voluntad del Padre. Estaba seguro que iba a ir a la cruz, iba a pagar por nuestros pecados. Luego tenemos la verdad fundamental, para ganar tiempo, que es el amor. El amor es un ingrediente que está en todos los aspectos, ¿no? En todas las virtudes del fruto del Espíritu Santo está el amor. No puede faltar el amor. En todo lo que hagamos tiene que haber amor. Cierto que debería ser una marca, ¿no? Mi marca debería ser. Tu marca debería ser el amor. Debería ser una marca y una señal de cristiano el amor. El cristiano debería ser visto por el amor que tiene. Como dice la Biblia, que aquellos que se reunían, aquellos que lo veían, que tenían el amor unos por otros. Qué lindo eso, ¿no? Que el mundo pueda haber amor entre los cristianos y aún para los que no son cristianos. Eso demanda del creyente, por supuesto, que nos entreguemos con la mente, con el espíritu, con el cuerpo al Señor, ¿no? ¿Cuántos podíamos hablar del amor, no? ¿Cuánto? Pero hay un capítulo muy importante, léalo en sus casas, el capítulo 13 de 1 Corintios, donde Pablo va a hablar de ese amor, es el amor ágape, el amor de Dios. En ese amor tenemos que desarrollar nuestras vidas nosotros. Ese amor tenemos que dar. Por cierto que el amar a un ser querido, a un amigo, lo que deseamos es fácil, ¿no? O por lo menos lo podemos hacer. Pero el desafío que nos presenta la Biblia es amar lo que no deseamos. Es amar lo que nos ofende, lo que nos ofende. Es amar al que no nos desea. Eso es el desafío de la palabra de Dios. Pero no nos desafía que lo hagamos con nuestro amor, que nosotros amemos al enemigo. Yo no podría amar al enemigo con mi amor. Al contrario, lo más lejos posible. Pero Dios nos ha dado su amor, que tiene poder para que amemos al enemigo. Porque no hay mayor poder que el amor. Y este pasaje es muy conocido, como le decía, lo podemos leer, ¿no? Que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Renuncia el amor. Por cierto que podemos ver que
nosotros amamos a Dios. Podemos decirlo. Pero nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esa es la realidad. Y Dios te ama a vos y a mí para que nosotros lo amemos. Recibimos ese amor de Dios porque tenemos nosotros que responder a ese amor de Dios. Responderle porque Él nos ama. Tanto nos ama, como decía también Marcelo allí, en San Juan capítulo 3, versículo 16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cría no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Y si nos amamos de esa manera, nosotros tenemos que amarle. Ahora, para amar a Dios, nosotros necesitamos ser sus hijos. Porque no tenemos poder para amarlo desde nuestro corazón, desde nuestra vida, desde nuestro conocimiento, de nuestro ser. Somos débiles. Necesitamos el poder de Dios. Ese poder que viene del Espíritu Santo, que está en nosotros y que nos hace amarlo al Padre con el corazón. Eso se desarrolla en nuestro ser. El Espíritu Santo es el que trabaja. Aún con gemidos indecibles, dice, para que oremos y pidamos a Dios como es conveniente. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El escrito de Proverbios, capítulo 10, versículo 12, dice que el odio despierta rencilla, pero el amor cubre toda la falta. El odio es un resentimiento, o la envidia, o los celos. Y esto, en una comunidad cristiana, provoca conflicto y provoca divisiones, y provoca tantas cosas, ¿no? Pero la solución está allí. Y la iglesia lo tiene que saber, que la solución de los conflictos, de las divisiones, del distanciamiento, está allí, en el amor de Dios. Eso es lo que provoca nuevamente la relación que quiere Dios. Que tengamos una relación amorosa, con el amor que Él nos dio, porque nuestro amor es débil. Amamos nosotros cuando tenemos, amamos nosotros cuando nos da. El amor de Dios no pide, el amor de Dios da. Se nos habla también, pasando al texto, de la hospitalidad, un tema que en aquellos tiempos era muy apreciado, lógicamente, porque allí se trasladaban a mucha distancia y no es como ahora que tenemos transporte y podemos volver enseguida o no, pero no había forma. Entonces la hospitalidad para aquellos misioneros, para aquellos servidores del Señor era importante, muy importante, ¿no? Para trasladarse inclusive a vivir a otros lugares. Pero en la actualidad esta exhortación no parece tan importante, porque hay otros medios, pero puede ser necesaria. No debemos dejarla de lado. Puede ser necesaria esta exhortación. Puede ser muy importante porque debemos tener en cuenta la situación muchas veces de misioneros que nos visitan o de servidores del Señor que han hecho a lo mejor una distancia y no pueden volverse, o por algún problema necesitan ser hospitalados en una noche. Por eso debe tenerse en cuenta. Debe tenerse en cuenta. Y una cosa que tenemos que tener presente, allí nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. No olviden la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Aquí está la palabra de Dios que nos dice, ¿y si hospedaste un ángel y no te diste cuenta y no sabías? Tenemos también el mandato, según el don que hemos recibido, el don que Dios nos ha dado, que el Espíritu Santo ha repartido, de compartirlo con los demás. El apóstol nos enseña en la primera carta de Corintios capítulo 12 que el cuerpo es uno y que tiene muchos miembros. Y la iglesia es el cuerpo que, al tener muchos miembros, tiene muchos dones. Y vos y yo
tenemos un don, por lo menos. Entonces, ese don debemos usarlo para servir a otros. No guardarlo para nosotros, sino que sea para servir a otros. Desarrollarlo para servir a otros. Por ello, el cristiano es considerado un mayordomo de las cosas de Dios. El mayordomo, en la gracia de Dios, es el que debe administrar las cosas de Dios. Y administrar las cosas de Dios no le da ningún poder para tenerla, para que sea poseedor, dueño de las cosas de Dios. Pues todo lo que nosotros podemos administrar de Dios, le pertenecen a Dios. Dios es el único dueño. Y todo lo que se nos ha otorgado, todo lo que se nos ha otorgado para administrar, vamos a tener que dar cuenta a Dios cuando estemos con Él. Podemos concluir con que nuestra obediencia a la palabra de Dios ante los últimos tiempos que se anuncian, ya está cerca, ya viene, ya pasa esto, ya pasa el otro, el tiempo se acerca acá, como dice el apóstol Pedro, es vivir de una manera sobria. No se trata, como decía Esteban, no se trata de estar alertados por lo que sucede, por las cosas que dicen, por lo que pasa esto, que pasa el otro. Sí, debemos tener en cuenta todo eso. Pero no tenemos que vivir asustados, atribulados, vencidos, como dice el apóstol Pablo. No, de ninguna manera. Debemos vivir sobriamente. A eso se nos manda. A vivir sobriamente, a que no dejemos de orar, a que velemos continuamente y oremos continuamente. Y así se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Él nos quiere preparar, hermanos. ¿Y por qué nos quiere preparar? Porque lo dice su palabra, que los tiempos van a venir difíciles, van a ser complicados, tanto en el entorno familiar como en el entorno de los amigos, de los vecinos, de la escuela, de donde sea, aún de la iglesia. Aún de la iglesia. La palabra nos anima a que este año caminemos con Dios. A veces decimos creemos en Dios. Hubo un personaje llamado Enoc que caminó con Dios. Y caminó tanto con Dios que Dios se lo llevó. Que Dios se lo llevó. Se lo llevó al cielo. Por eso, caminemos con Dios. Esto significa dejarle al Señor compartir nuestras vidas. Que Él tenga participación en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras conversaciones, en lo que vamos a hacer, en los planes, en los propósitos. Allí démosle participación. Busquémosles, hermanos, en momentos buenos, en momentos de prosperidad, en momentos de felicidad. Busquémosle, pero también busquémosle en momentos de problemas, de aflicciones, de dificultades, de necesidades. No sabemos cuándo se van a cumplir los tiempos, solo Dios lo sabe. Eso lo dice su palabra. Solo Dios lo sabe. Pero sí sabemos con seguridad que Dios va a cumplir su promesa, que va a venir a buscarnos. El último capítulo de la Biblia, en el último libro, que es Apocalipsis, cuando se cierra la Biblia, ya cuando termina todo el escrito, el canon bíblico, allí hay alguien que dice, ciertamente vengo en breve. Este que dio testimonio, que es Jesucristo, este que dio testimonio dice, ciertamente vengo en breve. Hermanos, nosotros digamos, sí, ven, Señor Jesús. Oramos. Nuestro Padre y nuestro Dios amado, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra, escuchar tu voz, Señor, que realmente sea tu voz y no la de un ser humano, la que han escuchado a través del Espíritu Santo. Tú sigas obrando en los corazones de la iglesia, de tu pueblo, de tus hijos, Señor, en este lugar, para que
entendamos, comprendamos y crezcamos en la santidad, Padre. Ser preparados para los tiempos que van a venir, Señor. Pero también, si hay algún amigo que nos ha visitado, alguna amiga, Señor, que tu Espíritu le siga hablando a su corazón, que pueda comprender, Señor, que para tener a Dios tiene que tener a Jesucristo en su corazón. Que pueda también librarse de la ira venidera, que es la condena contra el pecado, y pueda aceptar a Jesucristo, arrepentido de su pecado y ser salvo de esta ira y de este castigo que va a venir sobre el pecador. Padre, en tus manos nos encomendamos, te pedimos que nos despida con tu paz, tu bendición, y lo hacemos solo por los méritos del Señor Jesús. Amén.